Estuvimos viendo entonces la cuestión de cómo planificar en el nivel inicial. En la página 107 voy a retomar esta partecita nada más y después me voy a ir a lo que me interesaba ver hoy, que es evaluación. Les voy a compartir en la página 107, a ver, hay un cuadrito. Estuvimos viendo esta cuestión de cómo se planifica y vimos que a veces algunos docentes parten de lo que son de hacer la planificación a partir de las capacidades, otros parten a partir de los ámbitos de experiencia, pero eso es una decisión que se toma en el jardín. Mientras estén todos los componentes, la planificación va a estar bien. Pero quería que tengan en cuenta este cuadrito que tenemos acá. Ay, se me está yendo. Ahí. Miren, primer cuestión importante. Cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos enseñando dentro del nivel inicial, junto con el maestro de sala, el de música, el de educación física. Lo más importante, estamos enseñando contenidos particulares, ¿no? Contenidos particulares de cada disciplina, en el caso de ustedes, organizados en 3 bloques. Pero algo muy importante, que nosotros apuntamos a formar capacidades. Estamos viendo que esta actualización del diseño curricular nos presenta las capacidades como el propósito a lograr. En lugar de lograr contenidos fragmentados y disciplinares, buscamos que entre los contenidos de las distintas áreas podamos hacer aportes para lograr esas capacidades que tenemos en el diseño, que, si recordarán, eran, por ejemplo, el aprender a aprender, como es el pensamiento crítico, el trabajo con otros, de manera muy, esta cuestión de la alfabetización cultural, son cuestiones más generales que pretendemos lograr, a las que vamos a hacer un aporte desde nuestra disciplina. Esto de las capacidades se presenta en todos los niveles, y también hay capacidades que vamos a estar observando porque esperamos lograr al finalizar cada uno de los niveles obligatorios. Los indicadores de avance que nos permitían evaluar el logro de esas capacidades van a ser el faro al que vamos a ir apuntando, vamos a ir mirando para que nuestros niños lleguen a lograr vamos a mirar esos indicadores para lograr las distintas capacidades. Entonces esto es importante, nosotros planificamos a través de nuestro contenido del área, pero apuntamos a lograr capacidades, que son más generales. Cuando ustedes en una planificación tienen que fundamentar, yo les dije que cuando estábamos viendo la fundamentación del área de educación artística en la página 59, ustedes tenían ahí la fundamentación o material teórico para poder completar y el explicar el por qué deciden realizar esa unidad didáctica, proyecto o secuencia. Siempre recuerden que van a enunciar ahí los propósitos que tienen ustedes, tomándolos del diseño curricular, las metas que tienen, tratando de explicar
el por qué quieren enseñar ese contenido, teniendo en cuenta los propósitos, que son las metas que tenemos en el diseño y que se propone el Estado. Para eso lo van a contextualizar, van a explicar, de acuerdo a las características de sus niños y de su jardín, por qué les parece importante realizar ese proyecto, siempre teniendo en cuenta ese pedacito, esa página donde explica cuál es el enfoque de la educación artística en la actualidad, teniendo en cuenta esto que decíamos nosotros, que es un proceso dinámico, relacional y situacional. El cómo. Esto es importante que tengan en cuenta ustedes, que están trabajando desde un área, pero se trabaja en jardín de manera integral. De manera integral, o sea que vamos a estar eligiendo con todos los profesores y el maestro de sala, un ámbito de experiencia en el que vamos a estar trabajando según los cortes temporales que se elijan en el jardín. A veces vamos a elegir trabajar en el ámbito por un mes, como decía ahí, en un ámbito de experiencia, al otro mes otro ámbito de experiencia. Entonces, como ya esto implica un trabajo en equipo con nuestros compañeros, nosotros vamos a saber en ese mes con qué ámbito de experiencias vamos a estar trabajando. No siempre va a ser el ámbito de experiencia de estéticos, como dicen ahí, sino que a veces también vamos a estar trabajando en otros ámbitos de experiencia, como por ejemplo de juego, o experiencias cotidianas, o de descubrimiento del entorno, o de comunicación, o de estética. En cualquiera de esos ámbitos de experiencias que elijamos trabajar con nuestros compañeros por ese mes o por 2 meses, vamos a hacer un aporte desde el área nuestra y desde nuestros contenidos. Eso se elige es un trabajo en equipo, entre todos, con los directivos y con nuestros compañeros docentes. Entonces tenemos que explicitar este mes o durante este periodo de tiempo que realizaremos el proyecto, la secuencia, estaremos trabajando, van a poner con el ámbito de experiencia de descubrimiento del entorno, de la comunicación, el que sea. Eso quiere decir explicitarlo y a partir de ahí determinar los contenidos, las estrategias o las formas de enseñar, cómo vamos a organizar los tiempos, cómo vamos a organizar el espacio, esto, y tener en cuenta las sugerencias que nos dan ahí, de organizar a veces, de ir variando, que sean grupos multitareas, o en pequeños grupos, o combinar en grandes grupos, cambiar y salir de la sala y cambiar los espacios. Bueno, teniendo en cuenta todas estas indicaciones que nos dieron a lo largo del diseño que habíamos visto en orientaciones didácticas. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto de qué, cómo y cuándo evaluar. ¿Cómo se evalúa en jardín de infantes? Acá de manera general, en la planificación, nos están dando, esta página es muy importante que la tengan en cuenta, dentro de lo que es nuestra planificación, vamos a poner los indicadores de avance que nos van a permitir observar y hacer un seguimiento de los logros de los niños. Entonces, se explicitan los indicadores de avance, se escriben, y se pueden contextualizar, adecuar la redacción de acuerdo a los contenidos que estamos enseñando. ¿Está? Entonces, los indicadores de avance, acá dice que tenemos permitido tomarlos del diseño y adecuarlos, contextualizarlos de acuerdo a las capacidades que estamos evaluando y a los contenidos. O sea que lo podemos trabajar y adecuar a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Después dice, ¿cuándo evalúo también? Vamos a evaluar durante las actividades, mientras el niño está trabajando, y al finalizar la propuesta de enseñanza para ver cómo fue el logro.
siempre mirando los indicadores de avance. ¿Cómo evaluar? Bueno, vamos a ver ahora que nos van a dar algunos ejemplos de cómo evaluar, con qué instrumentos vamos a recoger esos datos. Sobre todo vamos a ver qué es la observación, siempre una observación que está guiada a partir de alguna guía de observación. Vamos a analizar las producciones gráficas, los dibujos, vamos a hacer un registro de actividades significativas, ¿no? Un registro, a veces también hablan de registro fotográfico, de video, pero lo más importante que tiene el profe es la observación, pero no mirar cualquier cosa, sino una observación que esté orientada y guiada desde el inicio, a partir de una guía. Por eso, yo les quería contar hoy de qué se trata. Bueno, después hablábamos de distintas planificaciones institucionales que se hacen en el jardín, planificaciones diagnósticas en la primera etapa, planificación en el desarrollo, o sea, en el transcurso ya del ciclo lectivo, y a fin de año la planificación final. Hoy quería apuntar a... Ay, las gatas se me están peleando. Apuntar a lo que es la evaluación. Fíjense que en jardín estamos hablando de este concepto que ya dijimos y nombramos hace algunas clases, que se evalúan las trayectorias educativas. No estamos evaluando cómo el niño realiza esa actividad solamente, sino que tenemos que considerar la evaluación como una continuidad. Fíjense, acá nos dice, a ver si lo puedo poner un poquito más grande. Están hablando de esta partecita. Dice, las trayectorias educativas se entienden como un continuum, como una continuidad que va desde el nivel inicial y se va analizando el tránsito del niño por los distintos niveles del sistema educativo. Por eso la evaluación exige una gran responsabilidad por parte nuestra, porque no es que lo evaluamos en este momento, este día, hoy, sino que vamos evaluando esa continuidad. Esto exige que nosotros conozcamos quién es ese niño, de dónde viene, qué experiencia anterior tiene, para ir viendo cuáles son los aportes que podemos hacer a esa trayectoria a partir de esa evaluación, cómo va avanzando, o si hay un retroceso, poder entender por qué. Entonces, por eso, dicen más adelante, que vamos a evaluar para poder comprender. ¿Y para qué tratamos de comprender? Para transformar. Dice, esto es muy importante, más allá, dice, de la producción de informes cualitativos, porque cuando nosotros hacemos un registro, explicamos cualitativamente los logros o lo que le falta lograr al niño, supone, dice, que nosotros tomemos como docentes decisiones. O sea que evaluamos para poder entender dónde estamos o dónde está el niño y a partir de ahí poder tomar decisiones de qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Por eso es muy importante, la evaluación no es para medir al niño nada más y ver dónde está con un número, sino que es para que nosotros tomemos decisiones de cuál va a ser nuestro camino a partir de ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros y todo el equipo, porque trabajamos en equipo. Entonces esto es importante, fíjense, acá habla de la construcción de un referido. La construcción de un referido tiene que ver que, ¿cuál es nuestro objeto de conocimiento? ¿A quién estoy evaluando?
¿Qué evalúa? ¿Qué estoy evaluando? Entonces, como dijimos hace un ratito, ¿qué es lo que evalúo yo? Yo no evalúo al niño, ay, me estoy yendo, sino que lo que estoy evaluando en este momento es la trayectoria de cada niño. No evalúo al nene para decirle vos te sacaste un 3, vos un 4, vos un 7, vos un 8 y vos un 10. Lo que estoy evaluando es la trayectoria. Entonces, tengo que recuperar, dice ahí, la historicidad del tránsito del niño por el sistema educativo, si fue cómo estuvo trabajando en las salitas anteriores, si fue al primer ciclo del jardín de infantes, al jardín maternal, qué pasó. O sea que tengo que construir esta historia institucional de la trayectoria y también tener en cuenta lo que es el contexto sociocultural en el que está el niño. Entonces, ¿qué evalúo? La trayectoria. La trayectoria de ese niño para ver qué puedo cambiar, qué puedo tomar como aporte que le resultó bueno para lograr esos avances. Por ahí sí tuvo mucho estímulo en la casa, porque los padres se ocuparon de su formación, si hizo una buena trayectoria por salitas anteriores, si nunca fue al jardín, si los papás estuvieron ausentes y ese nene no tuvo estímulos. O sea que vamos a ver qué cuestiones del contexto influyeron para que tener esa determinada trayectoria. Otra de las cuestiones también acá dice, como construimos un referido, que es la trayectoria, lo que estamos evaluando, vamos a construir un referente. ¿Desde dónde se evalúa? Esto del referente, ¿desde dónde estoy evaluando? Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros evaluamos desde una concepción pedagógica, desde una concepción de lo que es el jardín de infantes. Muchas veces evaluamos desde concepciones pedagógicas que ustedes conocen. Algunos evalúan el producto final, otros el proceso. Ahora estamos analizando lo que es la trayectoria desde una manera más integral. Entonces, bueno, esa sería la lente desde las cuales nosotros estamos observando y evaluando. Tenemos que tener en cuenta acá las concepciones de infancia, la concepción de infancia cambió, cuál es la concepción de familia, tratando por eso de poder tener en claro desde dónde estoy evaluando, desde dónde estoy haciendo esa evaluación, cuál es mi paradigma como docente a partir del que estoy observando, analizando y dándole haciendo una descripción de esa trayectoria de ese niño, desde dónde lo miro, cuál es mi ideal. Bueno, entonces eso es importante tenerlo en cuenta y algo que nos dicen a nosotros es esto, apuntar a esto, tener en cuenta la diversidad y la integralidad para comprender esas trayectorias educativas. Tengan en cuenta que vamos a mirar esa diversidad, dijimos, como algo que enriquece, la diferencia va a ser más rica, la actividad y el aprendizaje y la enseñanza también, que vamos a convertir esos espacios del jardín y áulicos teniendo a esa diferencia como algo que nos enriquece. Y tener en cuenta esta cuestión de la integralidad, que nosotros tenemos al niño como un ser integral, que juega, que se expresa, que tiene
tenemos en cuenta lo que es la afectividad, la motricidad, el intelecto, la historia personal, la historia familiar, como una cuestión integral. El niño es uno solo en todos esos aspectos, intelectual, emocional y social. Para poder evaluar, entonces esto es muy importante, siempre atender a la cuestión de la integralidad como el niño, analizado y evaluado desde todos estos aspectos, intelectuales, emocionales, sociales, tener en cuenta la historia, y desde la diversidad, lo diferente nos va a enriquecer. Pero para poder evaluar todo eso, yo tengo que juntar toda esa información. ¿Cómo hago yo para poder evaluar de una manera integral y poder juntar la información de tantos chicos? Piensen que van a estar 30 minutos ustedes en la salita organizando a los niños, organizando los grupos, acomodando el espacio, brindando los materiales, tratando de explicar el contenido, implementando distintos recursos, haciendo que hagan la producción, haciendo el cierre y tratando de ordenar de nuevo el aula, todo en 30 minutos. Y encima evaluar. ¿Cómo hago yo para poder recabar la información de 20 niños, 25 niños que tengo en la salita? Bueno, entonces acá justamente nos dicen, ¿no?, que de algunos instrumentos o algunas técnicas que puedo implementar para poder recolectar esa información y poder comprender esa trayectoria. Primero, tengan en cuenta que nosotros en jardín, para enseñar y para evaluar, hacemos cortes arbitrarios, como les mostré hace un ratito en la planificación. Así como hay una planificación institucional de diagnóstico, o sea, inicial, otra formativa, de desarrollo y una final, acá también nosotros vamos a estar, cuando hagamos la evaluación del niño, vamos a hacer estos cortes temporales. Vamos a realizar una evaluación diagnóstica al inicio, una formativa en el desarrollo, en la parte media del año, por ahí va a ser mayo, junio, julio, agosto y septiembre, y una final, octubre, noviembre y diciembre. O sea que ya tenemos 3 momentos o 3 evaluaciones que vamos a hacer a lo largo del año y que voy a tener que dar cuenta junto con mis compañeros a las familias, a la supervisión. ¿Qué información voy a recabar? Bueno, la historia personal en el contexto familiar, lo social y lo institucional, o sea que tengo que armar alguna guía de preguntas o ver qué datos vamos a pedir con nuestros compañeros, porque no es que yo solo voy a preguntar a la familia, después el profe de educación física va a preguntar lo mismo, la maestra de sala va a preguntar lo mismo. Cuando se hacen las entrevistas con las familias para poder conocer estas realidades, por ahí están presentes todos los profesores o algunos y después lo van a compartir. Entonces, conocer la historia personal a partir de algún informe, después les voy a dar algún modelo de informe para ver qué se pregunta, cuestiones que tienen que ver con lo social, con el entorno social del que proviene el niño, y lo institucional para ver cómo se manejan cuestiones que tienen que ver con el jardín de infantes. Después también lo que se pregunta es cómo fue el tránsito del niño por la primer parte por otras secciones, como decía, o por el jardín maternal, y las huellas de aprendizaje en relación con las intervenciones que sustentan las propuestas, dice, de enseñanza. Eso tiene que ver con poder recabar información de cómo fue realizando las actividades del niño,
a medida que iba pasando el ciclo que yo iba dando mis clases. ¿Cómo puedo recoger esa información? Bueno, a través de, dice, registros anecdóticos, escribir, contar, videos, fotografías, pero que se usen con esa finalidad, no para difusión de las imágenes de los niños, porque son menores y no se puede, pero yo, profe, las puedo usar justamente para poder ver distintos ítems o ir analizando distintas cuestiones, eh, ir analizando las producciones también escritas, las producciones bidimensionales, tridimensionales, los trabajos individuales o grupales, para poder analizar de manera integral con todos los profesores, haciendo un análisis de este trabajo. No evaluamos solo, sino que por eso está bueno, porque todos vamos a tener con mis otros compañeros, hablando de los otros docentes, también material que recabamos de nuestro trabajo y vamos a poder evaluar entre todos el logro de esas capacidades. ¿Sí? Por eso está bueno esto de que todos hagamos algún registro y después vamos a tener más información, nos juntamos a evaluar todos juntos. Una cuestión muy importante tiene que ver con lo que es la observación. Esta observación que dice, la observación es importante porque no es solo anotar lo que veo en todo momento, por eso habla del carácter de omnipresente, sino que partir de una guía de observación para que eso que voy a mirar esté orientado y tenga una guía de qué es lo que voy a mirar, que sea una observación intencional, guiada. Por eso es importante esto, direccionar el procedimiento a partir de una guía, para tener una información necesaria y no tomar nota de datos que por ahí son irrelevantes. Después habla, esto también es importante, dice, según la información que se necesita registrar, para ahondar en el conocimiento de las trayectorias, se puede decidir la conjugación de distintas técnicas. Pueden tomar fotografías, videos, registros narrativos que acompañen la explicación de lo que hay en una fotografía, un registro anecdótico, contar alguna situación particular, observación, analizar producciones en distintos planos y áreas curriculares, definiendo las situaciones que se abordarán y aquellos que colaborarán en el sostenimiento de las prácticas. Entonces, estamos recabando información para tomar una decisión, como dijimos hace un rato. A partir de esto, ¿qué hacemos? O sea, que se utilizan estas herramientas para tomar decisiones en cuanto a la trayectoria del niño. Después, valoración, dice, de la información recabada. Dice, ¿qué hago yo con toda esta información? Y bueno, vamos a ver cuáles son los progresos del niño en cuanto a las capacidades y las decisiones didácticas que vamos a tomar para poder hacer que esa trayectoria sea más rica. Dice, las valoraciones, dice, tienen que ser entendidas para poder comprender y transformar la enseñanza. O sea que esto que estamos haciendo permite revisar las intenciones del docente, nuestros propósitos, nuestras propuestas, nuestras formas de enseñar, para que justamente esa trayectoria sea más favorable. Después, algo muy importante, por eso les decía que les iba a buscar un modelo de informe, es que nosotros vamos a comunicar a la familia la evaluación. Tenemos que hacer informes, que construir informes sobre esa evaluación de la trayectoria que hicimos. ¿Qué
¿Quién es el destinatario de ese informe? La familia, el responsable, los tutores. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el interlocutor, el que va a recibir ese informe, no siempre es un especialista en el área, y esta cuestión es muy importante acá. Dice, tiene una cuestión muy importante, esto es lo que estamos escribiendo y a quién se lo estoy leyendo. Puede ser leído desde un interlocutor que no es un especialista en el área, y aunque lo fuera, la lectura quedaría definida subjetivamente. En tanto entendería que el peso de la evaluación desde su propia biografía escolar, significando un ajuste o desajuste en las expectativas para su hijo. O sea, cuando vamos a leer ese informe, por ahí la persona que está leyendo no está relacionada con el área, o por más que esté relacionada con el área, no está viéndolo como un docente, sino que está viéndolo que están evaluando a su propio hijo desde su subjetividad. Entonces, dice, es esencial para que los equipos de conducción trabajen con todo el equipo docente, tomando decisiones para ver qué se informa y qué no. Creando algo muy importante, el vínculo de confianza con el adulto. Dice, es deseable que la información que se ofrezca dé cuenta de las particularidades del estilo de aprendizaje de cada niño. Esto ya lo vimos en el primer material que tuvimos en este cuatrimestre, los estilos de aprendizaje. Cuando vimos el texto de didáctica, hablaba que los niños tienen distintas formas. Cualquier cosa después retomen a ese texto, didáctica general, el capítulo 1 y 2, donde hay distintas formas de aprender. Entonces, dejar bien en claro el estilo de aprendizaje de cada niño y las intervenciones que hicimos nosotros como docentes. Esto es importante también, que las evaluaciones se hagan a través de un legajo único. Dice, la construcción de los informes, de las evaluaciones, de las trayectorias que se socializan para ser leídas por colegas del nivel y de otros niveles educativos, conlleva la potencia de poder definir en lenguaje técnico y preciso las decisiones didácticas contextualizadas. Tengan en cuenta que el legajo y esos informes que van a hacer ustedes se van a ir pasando a los otros niveles. El legajo va de nivel inicial a nivel primario y de primario después a secundario. Entonces ahí sí vamos a usar un lenguaje técnico, un lenguaje preciso, explicando las decisiones didácticas que vamos tomando. Tengan en cuenta que hay informes que se les da a la familia, pero el legajo único que tiene el niño, es el que va pasando con todos los informes desde el nivel inicial, nivel primario y secundario, para poder tener después toda la evaluación y los informes de la trayectoria del niño. Entonces, fíjense que después acá tienen un cuadrito con el que termina este material, donde explica qué se evalúa, desde dónde, desde los indicadores, qué se evalúa, o sea, la trayectoria, desde dónde, desde los indicadores de avance, desde qué datos evaluar, desde